El cielo de Traxxas 7 era un lienzo en llamas, teñido de rojo y naranja por el sol poniente. Nathan Cole avanzaba entre los restos de lo que alguna vez fue un campo de batalla, su rifle de plasma asegurado en sus manos mientras esquivaba escombros y cuerpos. Cada paso era un recordatorio de la emboscada que había destruido a su escuadrón, dejando a Nathan como el único sobreviviente. Su comunicador estaba inservible, y el silencio, solo roto por el crujir del metal retorcido, era casi ensordecedor. El sudor le corría por la frente mientras buscaba un refugio seguro. Las patrullas humanas y Zarbok eran igualmente peligrosas. Cualquiera que lo encontrara no le daría tiempo para explicar por qué estaba solo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido bajo, gutural, casi ahogado por el zumbido del viento. Nathan giró rápidamente, apuntando su rifle hacia la dirección del sonido. Avanzó con cautela, cada fibra de su ser preparada para un ataque. Al llegar a la fuente del ruido, se detuvo en seco. Allí, entre los restos de una nave Zarbok, yacía una figura imponente. Su armadura, negra y dorada, estaba destrozada, y un líquido verde oscuro, claramente sangre, empapaba el suelo a su alrededor. Su torso se alzaba y caía débilmente con cada respiración, pero lo que más llamó la atención de Nathan fue la ausencia de sus piernas. La guerrera alienígena estaba inmovilizada, atrapada bajo un pesado trozo de metal. Nathan apuntó su rifle directamente a su cabeza. Su dedo se tensó sobre el gatillo. Una guerrera Zarbok era peligrosa incluso en este estado. Sabía que dejarla con vida era un riesgo innecesario. Pero entonces, sus ojos se encontraron. Eran de un ámbar intenso, llenos de furia, orgullo y algo más. No suplicaban, no mostraban miedo. Desafío. Esa mirada lo detuvo. Hazlo, gruñó la guerrera, su voz profunda y rasposa. Aunque hablaba con dificultad, sus palabras en español roto eran claras. Acaba con esto. Nathan permaneció inmóvil. Sus instintos le gritaban que apretara el gatillo, pero algo lo retenía. ¿Era compasión? ¿Curiosidad? Ni siquiera él estaba seguro. Finalmente, bajó el arma. No puedo, dijo con voz firme, aunque sabía que estaba desobedeciendo cada orden que había recibido. La guerrera lo miró, su rostro deformado por el dolor y el desconcierto. ¿Por qué, no? Porque dejarte aquí no cambiará nada, respondió Nathan, arrodillándose junto a ella. Y porque estoy cansado de esta maldita guerra. Se quitó la mochila y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios. La guerrera intentó resistirse, pero estaba demasiado débil para moverse. Nathan trabajó rápidamente, limpiando las heridas y aplicando un sellador básico para detener la hemorragia. Su entrenamiento militar no incluía tratar a alienígenas, pero hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Esto te mantendrá viva por ahora, murmuró mientras aseguraba las vendas improvisadas. Eres un tonto, dijo la guerrera, su voz apenas audible. Tus superiores te matarán por esto. Nathan no respondió. En lugar de eso, buscó un punto de apoyo y comenzó a levantar el trozo de metal que la mantenía atrapada. Sus músculos temblaron por el esfuerzo, pero finalmente logró moverlo lo suficiente para liberarla. La alienígena dejó escapar un gruñido de dolor mientras la levantaba cuidadosamente y la cargaba sobre sus hombros. No te muevas mucho, dijo mientras comenzaba a caminar. O me harás arrepentirme de esto. El camino fue arduo. Nathan sabía que cada paso los acercaba a más peligro. Las patrullas humanas podían aparecer en cualquier momento, y los Zarbok eran igual de letales. Pero siguió adelante, empujado por una mezcla de obstinación y una inexplicable necesidad de salvarla. Finalmente, encontró una cueva en una formación rocosa cercana. Era pequeña y oscura, pero serviría como refugio temporal. Colocó a la guerrera en el suelo con cuidado, tratando de no agravar sus heridas. ¿Tu nombre?, preguntó mientras buscaba algo para improvisar un campamento. ¿Tienes uno? La guerrera lo miró con desprecio, pero finalmente respondió. Kael Tera, comandante de los Zarbok. Nathan Cole, dijo él mientras se quitaba el casco y lo colocaba a un lado. Capitán de los marines humanos. Kael Tera soltó un débil bufido que podría haber sido una risa. Eres un loco, Nathan Cole. Un humano, salvando a su enemigo. Nathan se sentó junto a la entrada de la cueva, su rifle apoyado en sus rodillas. Tal vez, dijo, mirando hacia el horizonte. Pero al menos no soy un cobarde. Kael Tera cerró los ojos, agotada pero viva. Mientras el viento soplaba fuera de la cueva, Nathan se preparó para otra noche en territorio hostil, sabiendo que su decisión no solo había salvado una vida,
sino que también había marcado el comienzo de algo mucho más grande. La cueva era fría y oscura, sus paredes húmedas y cubiertas de un musgo brillante que parecía latir con un tenue resplandor. Nathan Cole estaba arrodillado junto a Kael'thera, ajustando las vendas improvisadas alrededor de las heridas de la guerrera alienígena. Cada movimiento suyo provocaba un gruñido bajo de dolor, pero ella no se quejaba. «Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora», dijo Nathan mientras revisaba su suministro de medicinas. «Necesitas un tratamiento adecuado, pero no creo que tus médicos o los míos estén dispuestos a ayudarte». Kael'thera lo observó, sus ojos ámbar brillando en la penumbra. «Estás desperdiciando tus recursos, humano», dijo, su voz llena de desprecio. «Yo debería estar muerta». «Quizás», respondió Nathan, recostándose contra la pared de la cueva. «Pero no voy a dejar que eso suceda». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La única compañía era el leve zumbido del viento que se filtraba desde la entrada de la cueva. Finalmente, Kael'thera rompió la quietud. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su tono menos agresivo que antes. «Podrías haberme dejado morir y seguir tu camino. ¿Qué ganas con salvarme?». Nathan suspiró. «No estoy seguro. Tal vez sea porque ya he visto suficiente muerte en esta guerra. Tal vez sea porque estoy cansado de odiar a alguien solo porque me dijeron que debía hacerlo». Se encogió de hombros, mirando hacia la entrada de la cueva. O tal vez solo quería demostrar que no todos los humanos somos como creen. Kael'thera lo observó en silencio, sus mandíbulas tensas. Por primera vez, parecía indecisa, como si no supiera si burlarse de él o tomarlo en serio. Finalmente, desvió la mirada. «Los tuyos han arrasado nuestros mundos», dijo con amargura. «Nos llaman monstruos, invasores, pero somos nosotros quienes defendemos lo que nos pertenece». Nathan apretó los labios. Sabía que había verdad en sus palabras. La humanidad, desesperada por expandirse en un universo cada vez más hostil, había colonizado mundos sin considerar a quienes ya vivían allí. Pero también sabía que nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era sobrevivir. La primera noche fue difícil. Nathan permaneció despierto, vigilando la entrada con su rifle listo, mientras Kael'thera dormía profundamente por primera vez desde su herida. Sus respiraciones eran pesadas, pero constantes. Cada tanto, se agitaba en sueños, murmurando palabras en su idioma natal. Nathan no entendía el significado, pero las emociones eran claras: dolor, pérdida, furia. A la mañana siguiente, Kael'thera intentó moverse, pero el dolor la detuvo de inmediato. Nathan la ayudó a incorporarse lo suficiente para beber un poco de agua de su cantimplora. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella, con la voz más débil de lo que probablemente le gustaría admitir. Nathan se encogió de hombros. «Primero, asegurarme de que no te mueras. Después, no lo sé. Mis superiores no me recibirán con los brazos abiertos si aparezco con una comandante Zarbok. ¿Y crees que los míos serán más amables?». Kael'thera dejó escapar un gruñido que podría haber sido una risa. «Ambos estamos condenados». Nathan sonrió, aunque sin alegría. «Tal vez. Pero aún no estoy listo para rendirme». En los días que siguieron, desarrollaron una rutina incómoda pero funcional. Nathan salía durante las horas más frescas para buscar agua y alimentos en los alrededores, siempre cuidándose de las patrullas. Mientras tanto, Kael'thera recuperaba lentamente sus fuerzas, aunque seguía siendo incapaz de moverse por sí misma. Una tarde, Nathan regresó con una pequeña bolsa de frutas alienígenas que había encontrado cerca de un río. Kael'thera lo miró con escepticismo mientras las examinaba. «¿Vas a envenenarme, humano?», preguntó con sarcasmo. Nathan se rió suavemente. «No tendría sentido después de todo el trabajo que hice para mantenerte con vida». Cortó una de las frutas y probó un pedazo frente a ella. Al ver que no colapsaba en el acto, Kael'thera tomó un bocado, aunque con evidente desconfianza. Su rostro, normalmente rígido y orgulloso, mostró un destello de sorpresa al probar el sabor dulce. «¿Qué es esto?», preguntó. «No tengo idea», respondió Nathan. «Pero sabe mejor que los raciones militares». Por un breve instante, compartieron una risa, y la barrera entre ellos pareció desmoronarse un poco. Las patrullas eran una amenaza constante. Una noche, mientras descansaban, el zumbido de un dron humano los puso en alerta. Nathan apagó la luz de su pequeño dispositivo y se acercó a la entrada de la cueva, observando con cuidado. El dron pasó sin detenerse, pero el peligro estaba claro, no estaban seguros. «Nos encontrarán eventualmente», dijo Kael'thera cuando Nathan volvió al interior.
Ambos bandos nos matarán sin dudarlo. Entonces no dejemos que nos encuentren, respondió Natán. Su tono era decidido, casi desafiante. Sabes tanto como yo que no podemos quedarnos aquí para siempre. Kael'thera lo miró fijamente, evaluándolo. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Si vamos a sobrevivir, necesitarás mi ayuda. No eres tan inútil como pensaba, pero tampoco durarás mucho solo. Natán sonrió. Entonces, esto significa que confías en mí. Kael'thera soltó un leve gruñido. No diría tanto. Pero, por ahora, no tengo otra opción. Natán extendió su mano hacia ella, y aunque Kael'thera lo miró con recelo, finalmente la tomó. La alianza que habían formado era tenue, llena de desconfianza y resentimiento, pero también cargada de una inesperada camaradería. Ambos sabían que el camino por delante sería peligroso, pero por primera vez, tenían una oportunidad de sobrevivir. Y, quizás, de algo más. Los días pasaron con una mezcla de tensión y rutina. Natán y Kael'thera seguían escondidos en la cueva, adaptándose a su precaria situación. Natán salía a explorar con cautela, recogiendo agua y buscando suministros, mientras Kael'thera recuperaba fuerzas. Sus conversaciones, inicialmente marcadas por desconfianza, comenzaron a tornarse más abiertas, aunque siempre bajo una capa de sarcasmo. Tu especie parece no saber cuándo detenerse, comentó Kael'thera una tarde, mientras Natán preparaba un pequeño fuego en la entrada de la cueva. Eso es cierto, respondió él, sonriendo con ironía. Pero creo que lo mismo puede decirse de los Zarbok. Kael'thera dejó escapar un leve gruñido que podría haber sido una risa. Sin embargo, la relativa calma se rompió cuando Natán divisó algo en el horizonte, una patrulla humana. La patrulla estaba formada por 3 soldados, todos con las armaduras impecables y las armas listas. Se movían con disciplina, buscando rastros de cualquier sobreviviente, humano o Zarbok. Natán maldijo para sí mismo, sabiendo que si lo encontraban con Kael'thera, sería considerado un traidor. Quédate aquí, le dijo a Kael'thera en voz baja mientras tomaba su rifle. Si las cosas se complican, no hagas ruido. Kael'thera alzó una ceja, claramente irritada por la orden, pero asintió. ¿Planeas enfrentarte a tus propios hombres? No si puedo evitarlo, respondió Natán antes de salir de la cueva. Natán avanzó con cuidado hacia la patrulla, tratando de no levantar sospechas. Los soldados lo vieron antes de que pudiera acercarse del todo. Identifíquese, exigió uno de ellos, apuntando con su rifle. Natán Cole, capitán de los marines, respondió, levantando las manos. Estoy solo. Los soldados intercambiaron miradas, claramente confundidos por su presencia. ¿Qué hace aquí, capitán? Pensábamos que todos en su unidad habían caído. Lo mismo pensé yo, dijo Natán, tratando de sonar convincente. Pero he estado sobreviviendo como pude. Este lugar está lleno de Zarbok. Debemos tener cuidado. Uno de los soldados, aparentemente el líder, bajó su arma ligeramente. Bien, capitán. Vamos a sacarlo de aquí. Natán sintió un alivio momentáneo, pero entonces otro soldado habló. ¿Y por qué parece tan nervioso? ¿Escondiendo algo? La tensión aumentó de inmediato. Natán sabía que no podía dejarlos acercarse a la cueva. No estoy nervioso, respondió, pero su voz traicionó una pizca de incertidumbre. El líder del grupo alzó una mano, indicando a sus hombres que rodearan la zona. Natán no tuvo tiempo para pensar. Cuando uno de los soldados se acercó demasiado a la entrada de la cueva, Kael'thera, incapaz de quedarse quieta, disparó su pistola de plasma. El rayo de energía atravesó la armadura del soldado, derribándolo al instante. Los otros 2 reaccionaron rápidamente, gritando órdenes y apuntando hacia la cueva. «¡Traidor!», rugió uno de ellos, disparando hacia Natán. El caos estalló en segundos. Natán disparó de vuelta, su entrenamiento militar tomando el control mientras eliminaba al segundo soldado. El líder, ahora herido pero no abatido, se cubrió detrás de una roca y gritó a través de su comunicador. «Solicito refuerzos. Tenemos un traidor en nuestras filas». Natán maldijo, sabiendo que el tiempo se había agotado. Eliminó al líder con un disparo certero, pero ya era demasiado tarde. El sonido de vehículos acercándose resonó en el aire, y Natán corrió de regreso a la cueva. Kael'thera lo miró con una mezcla de reproche y urgencia. «¿Qué demonios hiciste?» «No tuve elección», respondió Natán mientras recogía sus cosas apresuradamente. «Tendremos compañía pronto».
Ambos bandos te cazarán ahora, humano, gruñó Kael'thera, pero tomó su arma y se preparó para el inevitable enfrentamiento. Antes de que pudieran escapar, un nuevo problema surgió. Una patrulla Zarbok apareció desde el otro lado del valle. Era evidente que habían estado rastreando a Kael'thera y habían seguido las señales de los disparos. Al ver a Kael'thera junto a Natán, los guerreros Zarbok se detuvieron, claramente confundidos. «Comandante Kael'thera», dijo uno de ellos, con una voz cargada de desprecio. «¿Qué es esto? Aliada con un humano. Te has rebajado a tal deshonra». Kael'thera alzó su arma, su mirada llena de furia. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Lo que veo es suficiente», respondió el líder Zarbok, desenfundando su espada de plasma. «Por traicionar a tu pueblo, morirás aquí». El enfrentamiento fue brutal. Natán y Kael'thera, a pesar de sus diferencias, lucharon como un equipo sincronizado. Los Zarbok atacaron con una fuerza salvaje, pero Kael'thera demostró que incluso sin sus piernas seguía siendo una guerrera letal. Natán cubrió su retaguardia, eliminando a los atacantes con disparos precisos. Cuando el último Zarbok cayó, ambos quedaron jadeando, cubiertos de sangre y polvo. Pero el sonido de los refuerzos humanos acercándose les recordó que la batalla no había terminado. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Kael'thera, limpiando su arma. «Ni los tuyos ni los míos nos perdonarán». Natán asintió, su rostro sombrío pero decidido. «Entonces encontraremos una forma de sobrevivir. Juntos». Kael'thera lo miró por un momento, y algo en su expresión cambió. «Si salimos de esto vivos, humano, será porque ambos somos demasiado tercos para morir». Natán sonrió débilmente. «Me parece un buen plan». Con sus enemigos en ambos flancos, Natán y Kael'thera se prepararon para el próximo ataque, sabiendo que el camino hacia su libertad sería un baño de sangre. El rugido de los motores resonó en el valle. Las tropas humanas estaban cerca, y la columna de polvo que se alzaba en el horizonte confirmaba que llegaban en vehículos blindados. Desde el otro lado, Natán divisó otra amenaza, más Zarbok, avanzando con una brutalidad característica, listos para eliminar cualquier obstáculo. Natán y Kael'thera estaban atrapados entre dos bandos decididos a destruirlos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Natán, ajustando su rifle. «Nos arrasarán». Kael'thera, apoyada contra una roca para mantenerse erguida, asintió con una mueca de dolor. Más adelante, entre esas colinas, señaló con un gesto hacia el este. Había un puesto avanzado Zarbok. «Está abandonado, pero podría haber una nave que podamos usar». Natán observó la distancia y luego el tiempo que tenían antes de ser alcanzados. «Podría funcionar, si nos movemos rápido». Kael'thera soltó una risa amarga. «No estoy en condiciones de moverme rápido». Natán se inclinó hacia ella y la levantó sin decir una palabra. Kael'thera gruñó en protesta, pero no tenía fuerzas para discutir. «Confía en mí», dijo Natán. «Voy a sacarnos de aquí». La carrera hacia las colinas fue una prueba de resistencia y determinación. Natán cargaba a Kael'thera mientras los disparos y explosiones estallaban detrás de ellos. Las tropas humanas y Zarbok pronto se encontraron, convirtiendo el valle en un campo de batalla caótico. Ese enfrentamiento les dio un breve respiro, pero no sería suficiente. A medida que se acercaban al puesto avanzado, Natán vio lo que Kael'thera había descrito, una nave Zarbok parcialmente cubierta de arena, abandonada pero intacta. Su corazón se aceleró. Había esperanza. Colocó a Kael'thera junto a una roca y corrió hacia la nave, revisando los sistemas rápidamente. «Todavía funciona», gritó. «Pero necesitaré tiempo para activarla». Kael'thera, con su pistola de plasma en mano, se preparó para cubrirlo. «Hazlo rápido, humano». Los primeros disparos llegaron antes de que Natán pudiera completar la activación de la nave. Un pequeño grupo de Zarbok, más rápidos que los demás, había detectado su movimiento y los había alcanzado. Kael'thera disparó con precisión, derribando a dos de ellos antes de que pudieran acercarse. «Más vienen desde el oeste», gritó, mientras un vehículo blindado humano se asomaba en la distancia. Natán trabajó frenéticamente, sus manos temblando mientras ajustaba los controles alienígenas. La nave rugió con vida, pero un proyectil golpeó cerca, sacudiéndola violentamente. «Está lista», gritó, corriendo hacia Kael'thera. La guerrera estaba en el suelo, exhausta pero aún sosteniendo su arma. Natán la levantó de nuevo y la llevó a la nave mientras los disparos resonaban a su alrededor. Entraron justo cuando un segundo proyectil pasó rozando la entrada. Dentro de la nave,
Kael'thera se arrastró hacia los controles secundarios. Aunque todavía estaba débil, comenzó a trabajar con movimientos expertos, estabilizando los sistemas de vuelo. Natán tomó los mandos principales, aunque nunca antes había pilotado algo tan avanzado. ¿Estás segura de que esto puede volar?, preguntó, jadeando. Si no te estrellas al despegar, tal vez, respondió Kael'thera con un destello de su sarcasmo habitual. La nave se elevó del suelo lentamente al principio, luego con más fuerza. Desde la cabina, Natán vio cómo las tropas humanas y Zarbok se giraban hacia ellos, disparando inútilmente mientras ascendían hacia el cielo. Una explosión sacudió la nave cuando un misil impactó cerca, pero los escudos aguantaron. Kael'thera gritó instrucciones, y Natán maniobró hábilmente hacia la atmósfera superior. Con un último esfuerzo, la nave rompió el tirón gravitacional de Traxxas 7 y entró en el frío vacío del espacio. La tranquilidad del espacio era un contraste surrealista con la violencia que acababan de dejar atrás. Natán dejó escapar un suspiro largo, sus manos temblando mientras soltaba los controles. «Lo hicimos», murmuró, incrédulo. Kael'thera, apoyada contra el asiento del copiloto, lo miró con cansancio. Por ahora. Ambos sabían que no estaban seguros. Las flotas humanas y Zarbok probablemente estarían tras ellos pronto. Pero por el momento, estaban vivos. ¿Y ahora qué?, preguntó Natán, mirando las estrellas. Kael'thera se quedó en silencio por un momento antes de responder. No podemos regresar. Somos fugitivos para los tuyos y para los míos. Natán asintió. Entonces encontraremos un lugar. Algún rincón del universo donde nadie nos moleste. Kael'thera lo miró fijamente, su expresión menos dura que de costumbre. Tal vez. Pero no será fácil. Nunca lo es, respondió Natán con una sonrisa débil. La nave se adentró en el espacio desconocido, un recordatorio de que tanto Natán como Kael'thera habían sido despojados de todo lo que conocían. Pero en su mutua desconfianza y alianza forzada, habían encontrado algo inesperado, una conexión que trascendía las diferencias de sus especies. Por primera vez en mucho tiempo, Natán no se sintió solo. Y Kael'thera, aunque no lo admitiría, tampoco. Juntos, enfrentaron lo desconocido, listos para sobrevivir en un universo que los había rechazado.